Buenas noches, bienvenidos al programa Hablemos de Dinero. Mi nombre es Ian McFadden. Nuestro tema de hoy son los problemas económicos de Ruritania, un país situado al otro lado del mundo y que nos imaginamos como un lugar hermoso y paradisíaco para vivir. Pero sus bellos paisajes contrastan con los problemas a los que deben enfrentarse en la capital del país, sobre todo aquí, en el Ministerio de Finanzas y Economía, donde los burócratas están muy preocupados porque la economía crece lentamente mientras cae el nivel de vida. La población no está contenta y los políticos ya perciben la tensión. ¿Qué está pasando? El gobierno gasta dinero, pero el sector privado sigue paralizado. El gobierno está derrochando dinero, emplea más gente de la que necesita, algunos hasta son parientes de los políticos. Otorga las prestaciones sociales esenciales, pero también subsidios a gente que no los necesita. Cae la recaudación de impuestos y el gobierno se endeuda fuertemente en el exterior. Ahora no tiene medios para pagar el servicio de la deuda. Como el gobierno gasta más de lo que recibe, el Banco Central trata de compensar la diferencia imprimiendo dinero, pero eso tiene un precio, la inflación. El resultado es que cada vez hay más dinero en circulación, suben los precios y los pobres son los más afectados. ¿Cómo piensa el gobierno de Ruritania resolver el problema? Oigamos qué dicen las autoridades. Y resolveremos los problemas económicos de Ruritania de inmediato, pidiendo dinero en el exterior. Pero el presidente del Banco Central de Ruritania opina exactamente lo contrario. Resolveremos los problemas económicos de Ruritania subiendo las tasas de interés para frenar el gasto. Oigamos ahora al ministro de Finanzas de Ruritania. Resolveremos los problemas económicos de Ruritania de inmediato reprogramando la deuda. Consolidaremos los préstamos y alargaremos más el periodo de pagos. Hay algo que ninguno mencionó, aunque probablemente ya lo pensaron. Ruritania podría incurrir en atrasos, o sea, dejar de pagar sus deudas en el extranjero. Pero ninguna de estas soluciones es a largo plazo. Si Ruritania no hace nada, se paraliza el motor de su economía. Ruritania debe reducir sus gastos, pero con cuidado. Si los recortes son muy abruptos, podría afectar los servicios sociales básicos, como la educación y la atención médica, y también podría perjudicar a sus socios comerciales, frenando la exportación. Les llevó tiempo, pero finalmente el gobierno admitió que necesitaba un plan de reforma económica, un plan para que el país volviera a la senda del crecimiento sostenible. Ruritania es miembro del Fondo Monetario Internacional y hemos decidido solicitarle asesoramiento y un préstamo mientras hacemos los cambios necesarios. De manera que solicitan ayuda al Fondo Monetario Internacional. Tal vez convendría saber un poco más sobre el FMI. Escuchemos a nuestra corresponsal, Iris Marie Fey. Iris. Gracias, Ian. Prácticamente todos los países son miembros del FMI, una organización cooperativa administrada por representantes de los gobiernos de los países miembros. La misión del FMI es mantener el sistema monetario internacional y la cumple estableciendo normas sobre tipos de cambio y pagos entre los países. Así contribuye a promover el comercio internacional, lo que fomenta el crecimiento que a la vez ayuda a la población de Ruritania. Cuando el sistema funciona es un círculo virtuoso. Mayor comercio favorece el crecimiento y eleva el empleo y el ingreso de la población. El FMI se mantiene en contacto constante con sus países miembros, recoge información sobre las economías y ofrece asesoramiento en su labor de supervisión. Es una de las tareas más importantes que realiza. La supervisión opera a dos niveles. Es una especie de radiografía que muestra los problemas económicos. Para cada país miembro, el FMI redacta un informe del artículo 4, que es una actualización anual de la situación económica del país. En tanto que el FMI brinda asesoramiento a todos los países miembros, una tercera parte de ellos le pide préstamos mientras resuelve sus problemas económicos. A veces, la principal dificultad para el país es un problema de balanza de pagos, como suele ocurrir en los países en desarrollo. El problema puede surgir cuando una economía no crece rápidamente para pagar sus deudas o cuando los inversionistas extranjeros se alejan y la economía se desacelera. En ese momento es muy fácil que el país empiece a gastar más de lo que tiene. La brecha entre el gasto y el ingreso provoca lo que se llama déficit de la balanza de pagos.
Para reducir ese déficit, el país debe recortar el gasto o elevar el ingreso. Es lo que en economía se llama ajuste. Así como para una familia quizás sea más fácil gastar menos que comenzar de repente a ganar más, lo mismo ocurre en la economía de un país. Y puede ser doloroso, pero el país en esa posición tiene que apretarse el cinturón. Aires Marie, gracias. Veamos entonces cómo Ruritania puede reducir su gasto de acuerdo con los ingresos. Una manera es que los extranjeros compren más productos ruritanos y que los ciudadanos compren menos en el exterior. Eso puede hacerlo el gobierno devaluando su moneda. Las exportaciones se vuelven más baratas y las importaciones más caras. Los ruritanos y los extranjeros compran más productos del país, aumenta la producción de Ruritania y se estimula el crecimiento. Ahora veamos. Aquí se ve cómo Ruritania gasta más comprando productos en otros países que lo que gana vendiendo sus productos al exterior. Parte del problema es la brecha entre los dos. Es lo que llamamos el déficit comercial. La pregunta clave es, ¿cómo hace Ruritania para financiar el déficit? En otras palabras, ¿cómo cierra la brecha? Puede recibir ayuda en forma de inversiones y préstamos del extranjero, pero no resulta suficiente. Ruritania decide tomar recursos de sus reservas de divisas, pero ahora existe el peligro de que se agoten. Así que hay que reducir el déficit. Es un círculo vicioso, pero sabemos que Ruritania consultó al FMI y formuló un plan de reforma económica. En la mañana de hoy les pedí a funcionarios del gobierno de Ruritania que explicaran el plan. Veamos la explicación del ministro de Finanzas. Comenzamos con un escenario de referencia, vemos dónde se encuentra nuestra economía y hacia dónde se dirige si no hacemos cambios. Analizamos 4 indicadores macroeconómicos que son parte del rompecabezas que armamos para resolver los problemas del país. Veamos esos indicadores. El primero es la balanza de pagos. Muestra que el país está gastando más de lo que recibe. Si es así, ¿cómo cerrar la brecha entre exportaciones e importaciones? Segundo, las cuentas nacionales muestran cuánto produce la economía y cómo está creciendo. El presidente del Banco Central de Ruritania explica la siguiente pieza. El sistema monetario. El gobierno pide dinero prestado al Banco Central y lo pone en circulación. Los bancos comerciales también ponen dinero en circulación haciendo préstamos a empresas y hogares. El Banco Central regula el movimiento del dinero fijando las tasas de interés que influyen en las decisiones de endeudamiento y gasto. Si el gobierno inyecta demasiado dinero en el sistema, se gasta más y se desata la inflación. La presidenta les hablará de la última pieza del rompecabezas. El presupuesto. Es el dinero que gastamos en nuestra población. O estamos gastando demasiado o no estamos recaudando suficientes impuestos. El problema es que la solución no le gustará a nadie. Podría estar jugándome el futuro político. Ya, suena como si el gobierno de Ruritania estuviese tentado a elegir una solución menos dolorosa, más fácil. Simplemente se emite más dinero, el banco imprime más billetes, el gobierno los toma y los gasta. Habría más dinero en circulación que antes, pero no más cosas para comprar. Resultado, suben los precios. O sea, hay inflación. Inflación, contracción de reservas y un mayor déficit presupuestario. Los ingredientes de la peor receta económica. Y aunque la prioridad es ajustarse el cinturón, hacerlo es difícil para una familia, pero es aún más difícil para todo un país. Ruritania podría optar por seguir gastando y endeudándose, pero en algún momento se agotaría sus reservas. Y los prestamistas e inversionistas extranjeros se pondrían nerviosos y sacarían el dinero del país. A esto se llama fuga de capital. El plan de reformas trata de revertir estas tendencias. ¿Cómo persuadir al gobierno de que lo cumpla? Iris Marie. Mira, Ian, el incentivo básico es un paquete de préstamos del FMI y otras instituciones para aliviar el costo de la reforma y que el país pueda seguir prestando los servicios sociales necesarios. Las tasas de interés de estos préstamos están basadas en las que pagan las economías más solventes del mundo, que son relativamente bajas. El préstamo no se entrega de una vez. Se desembolsa en etapas, a medida que el país cumple ciertas metas en fechas fijadas. Esto se llama condicionalidad. Se exige al país atenerse al plan y hacer los cambios que se hayan convenido.
Al mismo tiempo, el Banco Central debe subir las tasas de interés para reducir el dinero que está en circulación. El propósito de la medida es controlar la inflación. Otros prestamistas y donantes extranjeros ayudan una vez que el FMI ha aprobado el programa. Aunque el acuerdo de cada país con el FMI es diferente, casi todos los planes de reforma estimulan el crecimiento y la apertura de la economía al comercio exterior. Hay muchos otros cambios que podrían ayudar a Ruritania, como modificar la operación de los bancos o eliminar el proteccionismo excesivo de la industria local porque impide la innovación y la eficiencia. Y podrían privatizarse algunas industrias estatales ineficientes, sobre todo si no pueden competir en el mercado. Una cosa que debe recordarse es que la economía de un país está en constante evolución. Es necesario ocuparse de ella para que funcione debidamente. El resultado final de este esfuerzo deberá ser la mejora de las bases de la economía de Ruritania y un mejor nivel de vida para toda la población. Esto es Ruritania, en camino hacia una mayor integración a la economía mundial. Gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches.